Como siempre, es para mí un gusto saludar y darle la bienvenida a Marco Antonio Fernández, profesor investigador de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey e Investigación de México Evalúa, investigador de México Evalúa. Querido Marco, ¿cómo estás? Hola Magda, muy buenas tardes. Pues aquí atento, observando el reporte de tus compañeros de lo que está pasando en la Ciudad de México, en el Estado de México. Y creo que una de las cosas que es evidente ante la poca asistencia en las escuelas de ambos lugares es un problema que no se ha observado en los otros estados, que es que solo el Estado de México y la Ciudad de México decidieron las clases presenciales sin haber hecho un piloto alguno previo. Cuando nosotros contrastamos esto con Jalisco, con Tamaulipas, con Guanajuato, etcétera, con los estados que han tenido algún tipo de presencialidad ya en las aulas, todos hicieron dos cosas que la SEP había pedido. La SEP había dicho que en amarillo habría la posibilidad de las asesorías académicas y de contención emocional restringidas por la cantidad de estudiantes y demás, y que en Ujú. verde entonces empezaban. Los estados, a diferencia del Estado de México y la Ciudad de México, sí hicieron esta parte, varios estados sí hicieron estas asesorías y después comenzaron poquito a poquito. Por ejemplo, Guanajuato hoy tiene 288 escuelas con clases presenciales, escalonadas y demás. O sea, ¿son un universo pequeño respecto al número global? Sí, pero están empezando poco a poco. No abrieron la puerta a decir, bueno, voluntarios sí y escalonado y demás, pero sin piloto. En el Oye, caso del Marco, pero no Estado de tenían la México, presión del ajá, presidente. bueno, eso lo puedo entender malamente, pero lo puedo entender en el caso de la Ciudad de México. Pero el señor gobernador del Mazo, ¿qué excusa tiene? ¿Por qué en el Estado de México no hubo un piloto, por ejemplo, para empezar en aquellos municipios de mayor marginación que tienen menos posibilidades de la educación a la distancia? Es decir, bueno, a ver, Claro. vámonos por esas escuelas poquito a poquito y después ya vemos en municipios que son más densamente con población, como por ejemplo Naucalpan o Tlalnepantla. No, espérate, a ver, primero vamos de lo pequeño y con mayor marginación a ampliarlo al resto del estado. Y al igual que ha pasado, ahí sí es un común denominador doloroso en el país, tanto en la Ciudad de México como en el Estado de México, lo que brilla por su ausencia son la falta de ruta educativa. O sea, regresamos a las aulas y ni siquiera nos dicen, a ver, ¿de qué tamaño es el problema del abandono escolar en el caso de la Ciudad de México o del Estado de Así México? Porque a es. nivel Ujú. global ya nos dijeron que 1 millón, ya que de acuerdo a lo reportado por los estados a la autoridad federal, en total es 1 millón de personas. Ok, en el Estado de México, ¿cuántos son? Y sobre todo, ¿qué vamos a hacer para ir a rescatar a las niñas, niños y jóvenes que dejaron la escuela? A nivel global como país, si uno observa, pues todavía hay una gran desconfianza, lo estamos observando. De acuerdo a lo que reportó la SEP el lunes, se tiene hasta ahorita cerca de 1 millón y 1.678.000 alumnos que han ido a las aulas. Eso representa 4.6% de la matrícula total del país, es decir, muy poquito todavía que están regresando. Entonces, es evidente que aquí uno de los problemas es cómo hacemos un regreso de manera adecuada para que nos vayamos ganando la confianza de la ciudadanía. Por eso los pilotos son importantes para decir, ok, si están funcionando los protocolos, ¿qué tenemos que hacer para ajustarlos? Ah, ok, ya aprendimos aquí, empezamos a ampliarlo. Pero si tú quieres aventarlo de golpe y porrazo, pues entonces la ciudadanía no te cree y enos aquí con muy poquitas escuelas, en el caso del Estado de México y de la Ciudad de México y en general en el país, con estudiantes en las aulas.
Oye, y dime una cosa, porque justo ahora que tocas este tema de la deserción escolar, recientemente escuchábamos a Delfina Gómez, a la secretaria de Educación a nivel federal, mencionar que la tasa de deserción por la pandemia de coronavirus en México había sido del 2.5% y no del 5% como se había calculado por el INEGI, ¿recuerdas? Y que verdaderamente, pues, de pronto uno se pondría a pensar, Marco, pues, ¿cómo logran esta estadística cuando estamos hablando de que no todos los chavos han regresado hasta este momento a las aulas de manera presencial? ¿No es un tanto prematuro adelantarse y hacer este cálculo? Es que aquí, sin entrar en tecnicismos para las papás, para las mamás que lo están escuchando, básicamente la estadística que se dio a conocer del 2.5 corresponde al ciclo escolar anterior. Respecto a este ciclo escolar, todavía no sabemos de qué tamaño es el abandono. ¿Por qué? Porque lo que se calcula es al inicio del ciclo escolar, en todas las escuelas públicas y privadas de todos los niveles, desde preescolar hasta las universidades, los directores tienen que llenar un formato que se llama 911, donde se reportan una serie de estadísticas educativas, dentro de las cuales cuál es la matriculación de cada uno de los grupos que tienen las escuelas, ¿ok? Después, cuando termina el ciclo escolar, por estas fechas hacia junio, en el caso de básica y meses antes en el caso de media superior y superior, se vuelve a llenar el mismo formato para poder ver estadísticas que al final, cuando tú haces un contraste de los que iniciaron con los que terminaron, puedes empezar a hacer el cálculo del abandono escolar, Claro. junto con la estadística, en este caso, del próximo ciclo escolar de inicio, que se levantará en algún momento de septiembre, octubre, y entonces se calcula las tasas de abandono. Pero además de calcular la tasa de abandono, Magda, lo más importante es que cuando tú ya tienes el dato, tienes que decirnos como autoridad cuáles son las políticas que vas a establecer Para para tratar regresarlos. de lograr que ellos regresen. Porque no es solamente que Claro. abandonan por falta de dinero y doy becas y ya se resuelve el problema. Tan es así que nosotros, por ejemplo, en un estudio que hicimos en el TEC de Monterrey y México Evalúa, Ujú. previo a la pandemia, a este gobierno por primera vez desde el año 2000 se le cayó la matrícula de educación media superior a pesar del programa generalizado de becas. ¿Por qué? Porque la gente no solo deja por cuestiones económicas, sino también por cuestiones del ánimo, por cuestiones de que si tú, por ejemplo, como chico, no estás aprendiendo, empiezas a reprobar y te empiezas a desesperar y dices, esto no tiene sentido y tiras la toalla. Por eso, en los estudios que se han hecho, tanto en México como en el mundo, se sabe que a la parte de las becas, un componente fundamental son las de las tutorías, por ejemplo, o de estar haciendo sesiones especiales para estos chicos que se te empiezan a atrasar, empiezan a reprobar y que tienen una probabilidad mayor de tirar la toalla. Tú ahora presentas como secretaría las estadísticas globales de abandono que te reportaron cada una de las entidades y esta pregunta de qué van a hacer, hay que hacerla a cada uno de los secretarios de educación de las entidades federativas y obviamente a la SEP. Es decir, a ver, compañeros, en primer lugar, díganos con detalle de cada nivel educativo de qué tamaño es el abandono escolar. Porque Claro. ese del 2.5 es global, ¿eh? Y sabemos que siempre se concentra la mayor parte de abandono en el caso de media superior y, por ejemplo, tercero de secundarias, que son los lugares donde hay más peligro porque los Oye, chicos Marco, abandonan. pero a ver, o sea, de pronto ellos pueden llegar y presentarte la estrategia y decir, bueno, a ver, a lo mejor sí saben, vamos a pensar bien, que sí saben cómo los van a regresar. Pero yo te preguntaría una cosa, Marco, ¿de dónde van a sacar el dinero? Porque, a ver, tú y yo lo hemos platicado en otras ocasiones, ¿no? No hubo un mayor presupuesto para la Secretaría de Educación y estamos hablando, ya hay reportes en el caso del Estado de México, en donde escuelas pues no cuentan con los insumos suficientes de acuerdo a lo que comentaba la Asociación de Padres de Familia, ¿no? Entonces dicen, bueno, a ver, no están los insumos suficientes, no hay tapetes sanitizantes y todo lo que prometieron que iba a haber al Pero ingreso de los las tapetes, escuelas, perdón, los tapetes, nada más, perdón ahí, los no tapetes sirven de ni mucho. que los compren, ni que los compren. O sea, lo que sabemos que se necesita es ventilar adecuadamente las aulas
y lavarse las manos. Los tapetes es ir y perder el dinero. No, 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 Oye, los entonces, tapetes no los compremos. a lo que voy es, Eso sí no. la Ajá. parte es, ¿de dónde van a sacar el dinero para todo esto que se necesita verdaderamente para regresar a los alumnos, para contar con todos los insumos suficientes y que verdaderamente sean equipadas las escuelas, para poderlas poner otra vez en condiciones? Porque sabemos que muchas fueron vandalizadas, Marco. Es que a mí esa es la parte que me parece muy preocupante y lo hemos platicado en varias ocasiones, porque es una cuestión compartida, tanto de la SEP, del gobierno federal, como de los gobiernos de los estados. Es cierto que, por ejemplo, Jalisco, Guanajuato, son de los estados que anunciaron recursos extraordinarios para tratar de recuperar estas escuelas vandalizadas. No hubo un solo peso adicional en el caso de la Ciudad de México, que depende del gobierno federal, nada. Tratar de armárselas con lo que tenían y pues obviamente también me pongo en el zapato de los que son autoridad educativa y si pues tu jefe, en este caso el señor presidente, no suelta el dinero, pues está medio difícil Claro. ser llamado a lo imposible hacer. A Ujú. mí esa es la parte que yo insisto, que esto pasa porque políticamente les ha salido prácticamente a costo nulo su omisión. Porque no hay, y perdón para todos los que nos están viendo, ¿dónde estamos alzando la voz como sociedad exigiendo que el gobierno, el gobernador del Mazo, por ejemplo, en el Estado de México, y el Ujú. señor presidente López Obrador destinen, reorienten recursos del presupuesto estatal y del gobierno federal para tener mayores recursos en las escuelas para atender la emergencia educativa? En el caso del gobierno federal, por eso siempre saco la comparación de donde sí se está tirando dinero, donde no hay austeridad republicana. No hay austeridad republicana que valga para Dos Bocas o para el Tren Maya. Claro. Pero para la parte educativa tenemos que apretar el cinturón en medio de una emergencia. A mí me parece eso un absurdo. La otra parte también es que lo sabemos, y esto es previo a la pandemia, en el sector educativo ha habido problemas por muchos años de mal uso de los recursos públicos, Ujú. dinero que se etiqueta con educación y que se utiliza con corrupción. Y eso tampoco se ha corregido. Entonces, cuando llegan emergencias como la que estamos enfrentando, estas omisiones que se han venido acumulando por años, no es que empezó ahorita, por muchos años, nos terminan mordiendo como sociedad, porque no hay recurso en ese sentido que alcance, estamos A ver. destinando dinero a donde no se necesita y entonces en el tema educativo otra vez estamos pues navegando a la deriva como si nos hubiéramos ya resignado como sociedad a que el Titanic educativo se hunda sin entender en serio lo que le va a costar a esta generación nuestra falta de exigencia. Déjame retomar esta parte que me parece sumamente interesante, Marco. Dices, nos estamos resignando a que el Titanic educativo pues se hunda, ¿no? Y brevemente, Marco, para que podamos terminar, hay una preocupación más y es esa brecha generacional. Planteaba la Secretaría de Educación ayer que, bueno, se piensa ampliar el nuevo calendario escolar, el que empieza ahora de 2021-2022, esto a fin de poder realizar pues un estudio realmente en qué condiciones están llegando los chavos y demás. Sin embargo, también ahí nos ponemos a pensar y decimos, el ejemplo de un chavo, de una chica de secundaria. Llevan prácticamente año y medio en medio de la pandemia. ¿Verdaderamente lograron aprender con el Aprende en Casa? ¿Cuál es el reto que se viene también en esa materia, en el aprovechamiento escolar, Marco? Sobre todo el reto es todavía mayor, porque con toda franqueza, como está evolucionando la pandemia, es muy probable que después volvamos a tener una tercera ola, máxime las nuevas variantes de la misma. Es decir, que en algún momento del ciclo escolar próximo tendremos que otra vez estar mayoritariamente a la distancia y las afectaciones educativas se acumulan y seguimos con una televisión educativa, la verdad, deficiente, en donde el aprendizaje es limitado porque como el Estado no ha hecho para facilitar el contacto a través de este aparatito, porque es donde más ha habido contacto entre estudiantes y maestros, tú, si solo dependes de la televisión y el maestro te manda la tarea, pero no recibes retroalimentación, porque además no pagan estas cosas para poder decir, ok,
tengo mala respuesta a uno, ¿en qué me equivoqué? Ah, es que fíjate que la explicación es esto. Esa parte de la retroalimentación es básica en el aprendizaje. Tú te sientas en la tele, ves 40 minutos de la clase de química, no Ujú. puedes obviamente pues a nadie preguntarle, ¿qué vas a sacar de ahí del aprendizaje? No, hombre, Mínimo. Y pues ahí te entonces, quedas. Ujú. justo es aquí donde ya no sé cómo poder convencer a la gente de que en serio tenemos que exigir que esta estrategia educativa que hasta ahora ha sido francamente chafa, por decirlo de alguna manera, ya no es aceptable, que el bienestar de nuestros niñas, niños y jóvenes está en peligro y que como nos importa el derecho al ejercicio de la educación, tienen que hacer las cosas de manera mejor, no haciendo sus chambonadas, no decir, no teníamos de otra. A ver, no tenían de otra en marzo del año pasado. Estamos en junio de un año después. Esa respuesta de que nos agarraron con los dedos en la puerta ya no es aceptable, pero pareciera que para nosotros lo sigue siendo porque no le Claro. exigimos a la autoridad mejores resultados en materia educativa. No, bueno, le pones mucha sal a la herida, Marco, y de verdad me parece que quedan muchísimos retos por delante en materia educativa y que sin duda, como siempre, estaremos aquí pendientes de ellos y listos para poder conversar en otra ocasión más. Con muchísimo gusto y en verdad reconozco que ustedes son de los espacios que están en chinche y en chinche, porque no queda de otra para poner a la educación al centro de la discusión pública, porque es de lo contrario, insisto, la factura va a ser muy, pero muy costosa. La educación abre puertas, elimina brechas y sin duda, Marco, el verdadero problema se va a ver ahí, se va a ver todos aquellos jóvenes que tuvieron mayor acceso a la educación en medio de esta pandemia, en medio de este coronavirus y que bueno, sin duda habrá muchos que bueno, no pudieron hacerlo así y se va a notar en un futuro. Desafortunadamente se va a notar si no se implementan las estrategias adecuadas. Te mando un fuerte abrazo, que tengas excelente tarde. Gracias, buena tarde.